sobre el mantenimiento de las instalaciones. Más concretamente sobre el mantenimiento de las instalaciones acuáticas, que es un capítulo muy importante dentro de lo que son las instalaciones deportivas por la importancia que en los últimos años ha cobrado la presencia del agua en ellas. Como voy a adjuntar en la presentación muchas tablas, os dejo mis correos electrónicos por si alguno las queréis, me enviáis un correo a mi dirección de mail y os pasaría las tablas directamente por correo electrónico, así vosotros también las podéis usar en el caso de que el día de mañana vayáis a gestionar alguna instalación deportiva que tenga agua. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar ya con la presentación. En el tema de las instalaciones con agua o instalaciones acuáticas, el mantenimiento es de vital importancia para el funcionamiento de las mismas y tiene que ser muy exquisito. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Lo primero, el agua es la tarjeta de presentación de nuestra instalación. Esto parece una bobada en principio, pero no es así. Normalmente, todas las fotos de las instalaciones que se hacen en su publicidad incluyen fotos de la parte acuática de la misma. ¿Por qué? Pues porque la presencia del agua ya de por sí llama muchísimo la atención. Y de hecho, cuando muchas veces, hoy no tanto porque hoy ya hay muchas instalaciones acuáticas cubiertas, pero no hace muchos años de esto, 2 o 3 años atrás, cuando una persona se apuntaba a un centro deportivo, lo primero que hacía era ir a la piscina. Lo primero de todo. A partir de ahí descubría que hay más servicios, pues como el gimnasio, fisioterapia, estética, etc. Pero el primer paso siempre es a través del agua. Y lo primero que enseñan tanto los gestores deportivos como los políticos es la zona de agua de la instalación. Por eso es lo que más llama la atención. Evidentemente, para que la zona de agua esté presentable y sea una buena carta de presentación, una buena tarjeta de presentación, el mantenimiento tiene que ser muy bueno. Y esto es un problema en muchas ocasiones porque el mantenimiento de las instalaciones acuáticas depende de muchos factores, no depende de uno solo. Luego, por último, ya que la gente suele ir descalza y con bañador, las instalaciones, además de limpias y desinfectadas, tienen que ser desinfectantes. Esto viene muy marcado en los decretos legislativos que cada comunidad autónoma regula cómo debe de ser los aspectos higiénicos sanitarios de aquellas instalaciones que tienen agua. Bien, tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la hora de realizar los mantenimientos. Lo primero, la seguridad de los usuarios y del personal encargado del mantenimiento. Esto que a simple vista parece de sentido común, no será la primera vez que hemos visto que en mitad de unos cursos unos operarios de mantenimiento han entrado a hacer labores de mantenimiento dentro de la piscina, del recinto de la piscina, y han ido con taladros eléctricos o con material que necesitaba un alargador de electricidad. Esto es un peligro y esto hay que tenerlo muy en cuenta, con lo que debemos atender sobre todo a la seguridad de los usuarios y a la prevención de riesgos laborales por parte de los operarios de mantenimiento. Después hay un cumplimiento que es obligado y es inexcusable de la normativa legal. La normativa legal, cada comunidad tiene una normativa distinta en cuanto al estado higiénico de las instalaciones acuáticas. Por lo tanto, en este tema nosotros no vamos a entrar. No vamos a hablar de lo que es el mantenimiento en sí del agua o de los parámetros químicos o físicos que debe de tener el agua, porque cada uno tendréis que buscar los decretos legislativos de vuestras comunidades y estudiarlo ahí. Como tercer factor a tener en cuenta es la calidad del servicio. ¿La calidad del servicio cómo? Pues creando un entorno adecuado para los usos que se destina a la instalación. Evidentemente, si nosotros queremos tener una instalación donde predominantemente sea público infantil, pues lógicamente tendremos que ver una instalación pequeñita como la primera fotografía de abajo de la izquierda. No nos vamos a ir a una macro instalación donde las piscinas miden más de 50 metros, pues como la foto de la derecha, la instalación que está en la foto de la derecha. Asimismo, tenemos que optimizar los recursos dedicados al mantenimiento de la instalación. ¿Para qué?
para alargar la vida útil de la misma y para asegurar la continuidad del servicio durante el mayor número de años posibles. Y ya finalmente, y más en el entorno económico que nos movemos, tenemos que tener muy en cuenta la reducción de consumos energéticos, químicos e hídricos. Pero mucho ojo, el que tengamos que hacer una reducción de estos consumos no significa que tiene que disminuir la calidad y la seguridad del servicio, sino simplemente que tenemos que optimizarlo. Si la instalación puede consumir 100 kWh, no vayamos por encima de esos 100 kWh. Vamos a intentar ajustar los consumos a esos 100 kWh. Si con 5 litros de cloro al día la piscina se mantiene en los parámetros que marca la normativa, no pasemos a realizar un mayor consumo de cloro. Esto es lo que vengo a referirme cuando hablo de la reducción de consumos. Más que una reducción sería una optimización. Asimismo, hay unos aspectos legales que, como decía antes, son ineludibles y que vosotros, y es una de las faenas que os voy a pedir, tenéis que buscar en vuestra comunidad el decreto que regule las normas higiénico-sanitarias de las piscinas. Sobre todo las autonómicas, porque las estatales son de obligado cumplimiento por todos. Tenemos como normas las siguientes: los criterios higiénico-sanitarios que deben cumplir las instalaciones acuáticas. Estas suelen ser normativa autonómica. Criterios legales para la prevención y tratamiento de la legionela, normativa estatal. Criterios legales acerca de las instalaciones térmicas en edificios, esto es normativa estatal. Criterios legales de los establecimientos recreativos y espectáculos públicos. Aquí se combina la normativa autonómica con la normativa local del ayuntamiento y cualquier otra normativa a nivel estatal, autonómica y o local que se tenga que aplicar a este tipo de instalaciones. Asimismo, otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que el mantenimiento de la instalación comienza en el diseño y ejecución de la construcción de la misma. ¿Por qué? Pues porque un buen diseño y una buena ejecución, con unos materiales adecuados y óptimos, nos puede facilitar mucho y abaratar mucho el mantenimiento posterior de la instalación. Así muchas veces se ha visto que un mal diseño y una mala ejecución muchas veces resulta en que el mantenimiento de la instalación es inviable debido a los costes económicos, con lo que la instalación está siempre en pérdidas. ¿Qué vamos a ver nosotros a lo largo de la ponencia? Vamos a fijarnos sobre todo en 3 puntos. Todos ellos son componentes de las instalaciones acuáticas y están presentes en las instalaciones acuáticas. El primer punto, lógicamente el más importante, los vasos y el agua. Y dentro de los vasos y el agua nos vamos a fijar mucho en la filtración, en la desinfección y en todos aquellos elementos que estén en contacto con el agua. Escaleras, corcheras, plásticos de los rebosaderos, etc. En segundo lugar, y como mayoritariamente vamos a hablar de instalaciones cubiertas, tenemos que ver el tratamiento del aire, cómo se hace el mantenimiento de todos los equipos que van a tratar el aire de la instalación acuática. Aquí nos fijaremos sobre todo en la climatización y en la deshumectación. Ambas pueden darse al mismo tiempo o por separado. Depende de la zona donde vivamos o donde esté situada la instalación acuática, tendremos instalaciones que únicamente tienen climatizadores porque solamente interesa introducir aire y calentarlo debido a las condiciones de aire seco que hay en el exterior, y otras instalaciones que presentan deshumectadoras. ¿Qué son las deshumectadoras? Las deshumectadoras no son más que enfriadoras de agua que lo que hacen es quitar o reducir la humedad del medio ambiente, dejando la misma en los parámetros que establecen los decretos de cada una de las autonomías. Y como punto final nos fijaremos en la infraestructura. ¿Infraestructura en qué sentido? En el sentido de cómo vamos a mantener las estructuras y cómo vamos a mantener las instalaciones del recinto. Y las instalaciones del recinto es la electricidad y la iluminación, la fontanería, los pavimentos y el equipamiento básico. Vamos un poquito a ver en la siguiente diapositiva los vasos
y el agua. Como podéis ver aquí en este diseño, que por cierto está sacado de una ponencia que se hizo por la Junta de Andalucía, unas recomendaciones que hizo la Junta de Andalucía en un dossier que es muy interesante y os recomiendo que lo intentéis localizar, y si no me lo pedís y os lo haría llegar por correo electrónico, en el que habla de todo lo que es el mantenimiento precisamente de las instalaciones acuáticas e incide mucho también en lo que es el tratamiento propiamente dicho del agua. He sacado el siguiente dibujo. Entonces, podéis ver pues, el esquema de lo que sería un vaso de piscina y un poquito su entorno. A nivel de volumen de agua, el rebosadero perimetral de la piscina, la playa o el andén circulante, los sumideros de fondo y los impulsores, esto es, por donde chupa el agua para que vaya a los filtros y se depure, y por donde vuelve el agua otra vez a la piscina, dentro de lo que es el componente de recirculación, el circuito de recirculación de la misma, las escaleras, las duchas y el material salvavidas. Cuando hablamos del entorno más próximo a lo que es el agua y mantenimiento de estos elementos, tenemos que hablar exactamente de estos materiales. Por ejemplo, en el caso del rebosadero perimetral, la limpieza del rebosadero perimetral, de la canal perimetral y del PVC, que normalmente son las láminas que cubren la canal perimetral. En el caso del andén circulante o de la playa, pues todo lo que es la limpieza del revestimiento, que puede ser un revestimiento a base de PVC o a base cerámico, gres cerámico. Tenemos que fijarnos también en el mantenimiento de los sumideros del fondo y de los impulsores. Son piezas de PVC que se suelen ensuciar bastante y además con el tiempo se suelen romper. Y tenemos que estar muy pendientes porque al ser PVC, una rotura en una de estas piezas puede llevar a cortes en las personas que practican la natación. Luego nos tendremos que fijar muy bien también en todo lo que es el acero inoxidable, que está en contacto con el agua, las escaleras y las duchas. ¿En qué sentido? En principio se supone que tanto las escaleras como las duchas están hechas de un acero más que resistente al agua y que no se tiene que oxidar. Pero, la suciedad que hay en el ambiente de la piscina muchas veces se pega al acero de las escaleras y de las duchas y aparenta como si fuera óxido de la propia escalera o de la propia ducha. Esto lo que hay que hacer es continuamente estar limpiándolo con unos productos que quiten toda esa suciedad. Bien. Para tratar el agua, ya os digo que no vamos a entrar en qué parámetros debe cumplir el agua, porque esto viene determinado en los decretos y cada uno tenéis que buscar el decreto que regula su comunidad, pero sí que es importante que hablemos de cómo vamos a tratar el agua, porque precisamente en el tratamiento del agua hay varias instalaciones que influyen. Entonces sabéis que por un lado tenemos el tratamiento físico. ¿Qué es el tratamiento físico del agua? Realmente el tratamiento físico es la limpieza del agua a través de los filtros. Para ello necesitamos unas bombas de circulación, unos prefiltros para que cojan todos los sólidos más grandes y luego tenemos los filtros, que pueden ser bien de arena o bien de diatomeas. Además, también limpiamos el agua y sobre todo las paredes de los vasos de las piscinas y el fondo mediante los limpiafondos, que pueden ser manuales o pueden ser automáticos, y el cepillado de las paredes de los vasos. Hoy en día existen limpiafondos que también suben por las paredes y hacen la limpieza de la pared de la piscina, dejando de esta forma limpio todo lo que son los paramentos, tanto horizontales como verticales. Esto es el fondo y las paredes. Y el sistema de llenado automático. Una de las cosas que más influye en la limpieza y en la viveza del agua, en ese brillo característico que tiene el agua de las piscinas, es precisamente la reposición continua de agua nueva. ¿Hasta qué niveles hay que reponer o hasta qué volúmenes hay que reponer diariamente? Depende. Hay comunidades autónomas en las que obligatoriamente hay que reponer el 5% del volumen total del vaso, y hay comunidades autónomas, como es el caso de Valencia, que únicamente hay que reponer agua cuando se requiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando los parámetros que se ordena mantener en el decreto de aquí de la Comunidad Valenciana están fuera de sitio y es muy difícil
volver a ponerlos a punto mediante la adición de productos químicos. Entonces ahí hay que inyectar agua nueva en la piscina. Aparte del tratamiento físico, tenemos el tratamiento químico. ¿Qué es el tratamiento químico? El tratamiento químico en sí es la desinfección del agua de la piscina y darle el carácter desinfectante. Acordaros, no basta únicamente con que el agua de la piscina esté desinfectada, además tiene que ser desinfectante. ¿Por qué? Para que cualquier materia orgánica que caiga automáticamente la oxide y la desinfecte. Por eso siempre tiene que haber un residual de desinfectante, bien a base de cloro, bien a base de bromo, libre en la piscina. Para esto necesitamos unos dispositivos de adición de productos químicos y últimamente se han puesto muy de moda por su eficacia otros dispositivos de desinfección, como son los rayos ultravioleta y el ozono. ¿Qué ventajas tienen los rayos ultravioleta y el ozono? Pues que la desinfección que hacen del agua es casi al 100%, pero en contra tienen que no dejan un residual desinfectante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparte de desinfectar la piscina, bien con rayos ultravioleta o bien con gas ozono, tenemos que seguir añadiendo un mínimo, pero mínimo, producto químico. ¿Para qué? Pues precisamente para que mantenga el carácter desinfectante del agua. Y luego, por último, nos tenemos que fijar muy mucho en la climatización del agua. ¿Cómo se climatiza el agua? Pues a base del agua caliente que envían las calderas y que intercambian el calor dentro del circuito de depuración con el agua de la piscina, mediante los intercambiadores de calor primarios. Luego, además, también se puede calentar con unos preintercambiadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues tanto las deshumectadoras como las climatizadoras, al ponerse en marcha, tienen excedentes de calor. Esos excedentes de calor se pueden llevar a la piscina, al agua de la piscina, de forma que precalientan el agua y el consumo que tienen que hacer las calderas es mucho menor. Bien, empezamos ahora con las tablas que os comentaba al principio, en las que vemos la frecuencia con la que se tiene que hacer cada una de las operaciones en base a los elementos que vamos a realizar el mantenimiento. Vamos a empezar con las bombas centrífugas. ¿Qué son las bombas centrífugas? Las bombas centrífugas son aquellas que recogen el agua de la piscina, del vaso de la piscina, y la obligan a pasar a través de los filtros para su depuración. Estas bombas suelen ser bombas muy potentes y hay de dos tipos. Están las bombas centrífugas normales y las bombas centrífugas autoaspirantes. ¿Qué diferencia hay? Una bomba centrífuga normal siempre se tiene que situar por debajo del nivel del agua. ¿Para qué? Para precisamente que empuje. Mientras que una bomba autoaspirante hace una especie de vacío, elimina todo el aire que pueda coger y no es necesario que esté bajo el nivel del agua. Puede estar por encima del nivel del agua. Esto es muy útil a la hora de diseñar los espacios técnicos de las piscinas. Hay veces que por construcción la sala técnica, la sala de depuración, no puede estar en un sótano, con lo que tiene que estar al propio nivel de la lámina de agua. Entonces, en estas ocasiones utilizaremos bombas autoaspirantes. De todas formas, las operaciones de mantenimiento que hay que hacer son las mismas. Tenemos mantenimientos diarios, tal como inspeccionar la estanqueidad, limpiar los prefiltros y revisar el estado de los prefiltros y comprobar ausencia de ruidos. Tenemos también mantenimientos semanales para ver si las válvulas cierran bien o no cierran bien, comprobar el caudal y la presión, y tenemos mantenimientos mensuales, como puede ser tomar lecturas de los consumos eléctricos o comprobar el giro del eje motor, y mantenimientos anuales. Todos estos mantenimientos los puede realizar nuestro propio personal de la instalación, sin necesidad de acudir a una empresa externa. Después de las bombas centrífugas, el siguiente elemento en el equipo de depuración de la piscina son los filtros. Hay dos tipos, hay más de dos tipos, pero los que más se suelen utilizar son los filtros de arena y los filtros de